Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. La materia que estamos viendo es física aplicada. Los integrantes que estamos formando este video somos Christopher Cedeños, Estefanía La Rosa, Laura Paula Lynch y yo, mi persona, Jonathan Ledesma. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil y el objetivo será explicar sobre los filtros pasivos, los tipos de filtros pasabajas, respuesta de frecuencia en amplitud y fase y aplicaciones en telecomunicaciones y electrónica. A continuación les dejaré con mi compañera Estefanía La Rosa y ella será la encargada de explicarle la introducción a los filtros pasivos. Yo voy a hablar sobre los filtros pasivos. En los sistemas de comunicaciones se emplean filtros para dejar pasar solo las frecuencias que contengan la información deseada y eliminar las restantes. Los filtros son usados para dejar pasar solamente las frecuencias que pudieran resultar ser de alguna utilidad y eliminar cualquier tipo de inferencia o ruido ajeno a ellas. Existen dos tipos de filtros. Filtros pasivos son aquellos tipos de filtros formados por combinaciones serie o paralelo de elementos como resistencia, inductores o capacitores. Los filtros activos son aquellos que emplean dispositivos activos, por ejemplo, los transitores o los amplificadores operacionales, junto con los elementos como resistencia, inductores o capacitores. En general se tienen los filtros de los siguientes tipos: pasa altas, pasa bajas, pasa bandas. Para cada uno de estos filtros existen dos zonas principales, las cuales son llamadas banda de paso y banda de atenuación. Los filtros no cortan perfectamente una señal en frecuencias mayores o menores que una frecuencia determinada, llamada frecuencia de corte. Lo que hacen es disminuir la potencia de la señal a medida que su frecuencia se va alejando de la frecuencia de corte. Los filtros se clasifican en primer lugar por su función y en segundo lugar por la brusquedad con la que se atenúan las frecuencias fuera del rango. En las gráficas logarítmicas, esto da una línea recta que empieza a decaer en la frecuencia de corte con otra línea recta y la pendiente de esta recta o la que marca el orden del filtro. Los filtros causan errores de fase. Cuantos más componentes tiene un filtro, más desplazamiento de fase causará, pero menor será la interacción entre los altavoces. En la gráfica un filtro puede dejar pasar las frecuencias mayores que la frecuencia de corte, o al contrario dejar pasar solo las frecuencias menores que la frecuencia de corte, o se pueden dejar pasar solo las frecuencias de una banda. Bueno, vamos a hablar de los tipos de filtros pasabajos. Los tipos de filtros pasabajo van a mantener lo que son 4 tipos. El primer tipo va a ser los Butterworth, el Dietrich, el Bexel y también el Lincoln-Rayleigh. El Butterworth va a ser la que va a producir lo que es una respuesta de frecuencia sumamente plana. En cambio, el Dietrich es lo contrario, ya que esta va a producir lo que es una caída más brusca de frecuencia, es decir, va a tener lo que es un pico y esta respuesta con lo que respecta a la frecuencia va a mantener lo que es un corte. Este corte va a ser el motivo por el cual no vamos a utilizar casi lo que es el tipo Dietrich. En cambio, el Bexel va a producir lo que es una caída más rápida, ya que esta no va a permitir que produzcan lo que son más errores. En cambio, el Lincoln-Rayleigh va a producir lo que es un punto de corte. Este punto de corte va a estar basado en menos 3 dB a 6 dB. Esto va a producir lo que es el corte entre el Butterworth y una orden menor. Como una de las ventajas que mantiene lo que es el Linkin Park es que va a mantener lo que es una respuesta plana y sobre todo va a tener lo que es siempre una reproducción en ambos drives. Es decir, esta fase va a estar casi completa, ya que va a tener lo que es una gran diferencia al filtro convencional. Este filtro va a ser lo que es una exclusividad ya en el audio.
Una vez que la señal sale por el filtro llega al altavoz, pero quedan cosas pendientes. Queda saber qué pasó cuando el sonido sale del altavoz y hay que pensar que está desplazado en fase. Entonces, esto presentará nuevos problemas que los veremos a continuación. Ahora, tenemos las señales que resultan del filtrar pasa bajo y pasa alto para conectarlos a los drivers. Se ha señalado la Q de todos los filtros. La suma de las respuestas tiene el siguiente aspecto: desolador. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que a la frecuencia de corte el desfase es solo de 180 grados y eso supone que una se resta a la otra y eso produce una cancelación perfecta. Normalmente se invierte la fase del de agudos, ya que en los agudos no es posible percibir la fase absoluta. Se ve la suma de ambas partes del filtro en el caso que están los dos altavoces en fase. Se ve que el desfase máximo es de 90 grados. En caso en el que más bruscamente se veía la fase es en el de Chebyshev y el que menos es el de Bessel. Ahora la respuesta en fase de la suma con el twaddle invertido de fase se aleja de cero, pero esto es a costas de no tener una cancelación, es el precio que hay que pagar. Esto es común a los filtros de orden par, hay que elegir entre una cancelación y una desfase, y es completamente lógico elegir el desfase, es decir, hay que invertir la polaridad del twaddle. Esto es así con los de segundo, cuarto y sexto orden, excepto en el filtro activo de cuarto orden LR, donde hay que invertir la fase de ninguno de los dos drivers. En el caso de un filtro impar, concretamente de tercer orden, Butterworth, se puede observar que las respuestas son perfectamente planas. En caso de invertir la fase del twaddle, también es plana. Nuestra respuesta está a la derecha. Ahí se puede observar cómo los drivers reproducen a 135 grados y menos 135 grados, a 1 kHz de frecuencia de corte. Utilización de filtros en circuitos de telecomunicaciones. Cualquier combinación de elementos, capacitor, resistor e inductor, diseñados para dejar pasar un rango de frecuencia se denomina filtros. En los sistemas de telecomunicaciones se emplean filtros para dejar pasar solo las frecuencias que contengan la información deseada y eliminar el resto, sean ruidos o señales no deseadas. Normalmente todos los equipos que se utilizan en telecomunicaciones usan un filtro, ya sea una antena parabólica, un router inalámbrico e incluso las tarjetas de red inalámbrica, pero específicamente no son pasivos. Los filtros no solo atenúan ondas electromagnéticas, sino todo tipo de señal eléctrica. Y aquí hablaré un poco sobre filtros pasa-baja, sobre un filtro en particular pasa-baja que se crea como fenómeno en el cable que se usa para transmitir datos. Si nos fijamos bien, una señal que se transmite por un cable a través de sus hilos, estos dos hilos pueden actuar como las dos placas de un capacitor, y el aislante del cable actuaría como el dieléctrico. Si a esto tomamos en cuenta la resistencia del cable, notaremos que existe una resistencia y un capacitor en serie. Esto es un filtro pasa-baja de manera implícita, y esto nos limita en transmisiones a enviar una señal a alta frecuencia. Y así es como vemos un fenómeno que se ve en el día a día con filtros pasa-bajas.